Muy buenos días, estudiantes del cuarto año. Pues ahora vamos a ver un nuevo tema en Historia del Perú. En este caso se trata de la primavera democrática. Oiga, la primavera es una estación del año donde el clima es moderado, ni muy frío ni muy caluroso. Entonces, en la política de gobierno de nuestro país, en la República, entre el año 1939 al 45 y al 48, vamos a vivir una primavera democrática, es decir, donde los gobiernos van a conciliar con los partidos políticos de oposición o de grandes masas, y entonces se va a llevar adelante una relativa paz, una relativa tranquilidad social. A eso se llama primavera democrática. En el caso que vamos a ver, pues en el año 1939, cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, aquí en el Perú llegó al poder Manuel Prado Ugarteche. Y Manuel Prado Ugarteche gobernó justamente en el tiempo que duró la Segunda Guerra Mundial, del 39 al 45. Este Prado representó los intereses de la oligarquía de aquella época en el Perú. No tenía base de apoyo social. Cuando se presentó a las elecciones, él fue muy hábil y dijo: ¿cómo puedo ganar las elecciones? Voy a entrar en acuerdo con los apristas, con los comunistas, para que voten por mí, y entonces yo llego al poder y compartimos el poder y convivimos, ¿no? Y eso hizo, y ganó las elecciones. Prado. Conciliando con el APRA, con los comunistas, ¿no? Entonces, de esta manera se va a llevar adelante este gobierno de Prado, ¿no? Su primer gobierno, llamado la Primavera Democrática. ¿Qué está pasando en el mundo en ese momento? La Segunda Guerra Mundial, jóvenes. La Segunda Guerra Mundial. Entonces, ¿qué pasó en el gobierno de Prado? Del 39 al 45. ¿Sabe qué pasó? En primer lugar, Prado va a apoyar a la burguesía desde el gobierno. Por eso que entonces se preocupó por el desarrollo de la industria. Creó el Banco Industrial para dar financiación a los grandes empresarios burgueses de aquella época. Pero además hay que recordar que Prado llevó adelante un gobierno pro-norteamericano. Cuando Estados Unidos está en guerra, Prado estuvo apoyando a Estados Unidos. Entonces, hay que tener en cuenta, estimados jovencitos, de que el gobierno de Prado fue un gobierno pro-norteamericano, que apoyó a la burguesía, aunque originalmente su ascendencia es oligárquico, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Él es el que va entonces a firmar un tratado con los Estados Unidos. Se llama el Tratado de Préstamos y Arriendos. ¿En qué consistió? Consistió en que el Perú va a dar muchas concesiones a Estados Unidos en cuanto al económico y político también. A ver, en primer lugar, Prado va a plantear, ¿no?, de que frente a Estados Unidos no va a subir el precio de las materias primas, sino que va a mantener estable los precios de las materias primas que nos compran, lo cual no es correcto. ¿Ya? En segundo lugar, Prado también va a cumplir frente a Estados Unidos una obligación. Estados Unidos obligó a Prado de que todos los japoneses que se encontraban aquí deben ser capturados y entregados a Estados Unidos para llevarlo a un campo de concentración, porque Estados Unidos estaba en guerra pues con Japón. Así que Prado ayudó a Estados Unidos a capturar japoneses para que entonces sean apresados, llevados a Estados Unidos a un campo de concentración, apoyando de esta manera pues en esta Segunda Guerra Mundial a Estados Unidos. Entonces, otro hecho importante que tú tienes que recordarle, Prado, también es, ¿sabe cuál? El hecho del permiso que da Prado para que Estados Unidos ubique su base militar en Talara. Esa es una intervención extranjera de un ejército norteamericano, ¿no? Eso es lo que ocurrió. Y finalmente, tú tienes que saber también de que durante el gobierno de Prado se llevó a cabo, ¿no?, la guerra con Ecuador, que la ganamos
y terminó con el protocolo de paz y amistad de Río de Janeiro, cuyos garantes va a ser Brasil, Estados Unidos, Chile, Argentina. Este tema va a continuar en la próxima sesión, jovencito, ¿ya? Hasta ahí llegamos.